autónomos para envíos a domicilio. ¿Qué sería? ¿Una especie de Rapipago o una cosa de Exactamente. pedidos ya? Hola, Alexis. Buenos días. Alexis Togel, hablando de las algo así, es como innovaciones tecnológicas. La evolución de las entregas a domicilio, digamos, el delivery. El delivery en general es una cuestión de logística. La logística es la entrega, o el envío de cosas o el traslado de cosas, ya sean paquetes o personas, de un lado al otro. Que hay de distintos tipos, hay gente especialista en logística que hace traslados de China a Latinoamérica, y después está la logística interna y demás. Este tipo de logística tiene que ver con logística de entrega de paquetería de manera autónoma a través del aire. Y es algo que ya se está utilizando desde hace un par de años en distintos países, bueno, principalmente como siempre en Estados Unidos, también en Europa, y tiene algunas ventajas, y es algo que, insisto, es como un avance de la tecnología, pero que ya está en práctica y está avanzando cada vez más en la implementación de distintas ciudades. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué se trata, cómo funciona, cuáles son las características que tiene, los beneficios y qué tipo de requerimientos cubre, ¿no? Justamente, ¿cómo se puede relacionar esto en implementarlo en práctica? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo se manipula? ¿Cómo es el...? Bueno, el tema es así. Los drones ya más o menos los conocemos de haberlos visto en distintos lugares, distintas situaciones. Se usan principalmente de manera particular, ya sea por hobby, como se piloteaban en otros momentos aviones de aeromodelismo. Hoy es mucho más drones. Pero a partir de ahí surgen un montón de utilizaciones que tienen que ver con poder filmar. Muchos de los fotógrafos y las personas que hacen videos usan drones para tomar fotos aéreas o imágenes en movimiento aéreas panorámicas. Eso es por ahí lo más común. Pero después también se utilizan para otros fines, como para hacer relevamiento de terreno, ya sea para petróleo, para agricultura, para un montón de fines. Y esto específicamente lo que hace es justamente solucionar el tema del reparto de productos de un punto a otro punto dentro de una ciudad. Y acá estamos viendo imágenes, para los que están viendo por streaming, de distintos... ¿Cuál es el peso que soporta para un traslado? Bueno, el peso que soporta depende del modelo, depende de la empresa, desde 500 gramos o un paquete chiquitito, hasta 5 kilos. Algunos tienen un tope de 2,5, algunos tienen un tope de 3,5, y el que más carga tiene en el mercado es hasta 5 kilos. Son envíos pequeños, pero son envíos que, si uno los tuviera que hacer, que de hecho se hacen, como habíamos mencionado en Pedido Ya o en Rappi, hoy se hacen, vienen con un auto que tiene un motor 1.6, 2 litros, que consume un montón, que va por la calle, por la autopista, por la avenida, que tiene un montón de complicaciones y un montón de demoras con los semáforos, con el tráfico, con todo lo que pasa en una ciudad, digamos. Esto lo que hace... Sí, perdón. No, esto lo que hace es evitar todo eso. Son principalmente eléctricos, ¿no? Todos son eléctricos. Entonces reduce la emisión de gases de carbono, la contaminación, por ende. También reduce el ruido, son muy silenciosos. También reduce el tiempo, ¿no? Esto que decíamos, si vos tenés que esperar semáforos, esperar el tráfico, los peatones y demás, esto te evita todo eso. Entonces, lo que permite es que el producto llegue mucho más rápido de un punto al otro, mucho más seguro y con muchas menos posibilidades de tener un accidente, un choque. ¿Y cuál es el alcance desde el que lo... Mirá, le tiraron los huevos desde arriba. Sí, bueno, ahí está mostrando, esos son algunos problemas que todavía están solucionando, pero en algunos de las empresas, ¿no? Porque algunos lo que hacen son distintos sistemas, distintas empresas, y que están justamente probando técnicas o probando cuáles son las mejores formas y más seguras de llevar estos productos de un punto a otro. Bueno, este que veíamos, los que están mirando, que había caído una caja y se habían roto algunos huevos, es un sistema donde a determinada altura los tiran al piso directamente. Entonces tiene la caja ciertas medidas de seguridad, pero para algunas cosas frágiles, puede no funcionar. Pero hay otros que los bajan, que tienen un dron más grande, que el dron más grande no baja, y baja un mini dron con la caja, con un cordel, con una soga, con un tensor, lo deja en el lugar y vuelve a subir. Eso no tiene ningún inconveniente de este tipo. La manera operatoria, ¿cómo es? ¿Qué distancia tiene el que manipula o genera el movimiento del dron? Bueno, también depende del modelo de dron, depende de algunas cuestiones. En general son autonomías de 45 a 60 minutos. De hecho, los productos llegan en 30 minutos. Hay algunos que tienen más autonomía. Y de hecho, algunos de los que hay una empresa que se llama Zipline, que es una empresa que empezó haciendo, y lo sigue haciendo hoy en día, entregas de sangre y de insumos médicos en Ruanda. Hace 6 años ya. Y esto tiene un sistema donde se larga, digamos, se proyecta un dron a través de un sistema que evita una serie de consumos, que ahí lo van a ver seguramente en alguna imagen, que es como un tensor donde hace que agarre una velocidad muy rápida y en muy poco tiempo.
y a partir de ahí ya tiene una autonomía más de 2 horas. Y esto lo que hace es llegar muy rápido al lugar. Y lo que hizo en Ruanda es reducir en un 88% la mortalidad hospitalaria por poder hacer llegar estos insumos rápido al lugar donde era necesario. Esa empresa después empezó a hacer en Estados Unidos y en otros lugares de África ya envíos comerciales. Y la autonomía depende, como digo, del modelo, depende del tipo de logística que utilicen. Algunos usan varios puntos y desde ahí tienen 15 minutos a cada punto. Y otros tienen un punto central con una autonomía más grande, pero generalmente son por ciudades. Igualmente hay algo que hay que destacar y que es que digamos, las limitaciones que tienen no son tanto técnicas o tecnológicas, sino de seguridad y de regulación. Sobre todo en Estados Unidos, por los atentados y por la serie de amenazas que tienen en general, es muy estricto con lo que vuela por su espacio aéreo. Claro. Entonces lo regulan y prohíben y tienen muchas restricciones para qué tipo de elementos pueden estar volando, qué tipo de máquinas pueden estar volando y pueden estar tomando imágenes, porque esto, como, bueno, una de las cosas que preguntaba es cómo funciona de manera autónoma. A través de un GPS se le da la ubicación y sale desde el punto, llega a ese punto totalmente autónomo y vuelve. Pero para esto tiene que tener, lo mismo que vimos la semana pasada en autos autónomos, sensores, cámaras, digamos, rastrear todo el perímetro donde está volando y demás. Con lo cual esto tiene un riesgo en la seguridad nacional del país o de la ciudad en que lo haga. Entonces, en principio se autorizan en determinadas ciudades, donde se están haciendo ya pruebas hace un par de años. Y en esas ciudades se ve cómo funciona, se ve cuáles son los riesgos, se ve qué tipo de accidentes tienen y demás, y eso después va a permitir ampliarlo a más ciudades. Pero generalmente el radio es de una ciudad, excepto en Ruanda, que es un país chiquito donde tienen 2 puntos de largada, pero estos son drones más grandes, como dije, y cubren toda la superficie del país en ese caso con esos 2 puntos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, quería saber cómo se gestiona el tema de la comunicación entre los centros justamente de control y el dron durante el proceso de tener que llevar un paquete de un lugar al otro. Bueno, se gestiona como se opera cualquier vehículo, digamos, volador, ya sea un avión, una torre de control, donde hay, en este caso son, digamos, a diferencia de los aviones, que es más analógico, por decirlo así, aunque hoy casi todos los aviones tienen, digamos, conducción autónoma también y demás, y asistencia de distintos tipos. Pero hay un centro de control donde está todo monitoreado y donde tienen conexión permanente vía Wi-Fi, vía satelital o digamos, el mecanismo que corresponde en cada caso. Entonces pueden saber dónde está ubicado, pueden, digamos, ir monitoreándolo minuto a minuto, segundo a segundo, mejor dicho, claro. Hacerle el seguimiento de punto a punto. Después, por ahí lo que hay que mencionar también es que hay empresas que ya lo están usando, además de esta que mencioné, que son Amazon, Walmart también en Estados Unidos, ya están teniendo sus propios drones y sus propios sistemas, por eso digo que depende de la empresa cuál es la autonomía que tiene, la capacidad que tiene, la velocidad que tiene. Generalmente vuelan entre 80 y 100 kilómetros por hora y andan entre 40 y 120 metros de altura. Ajá. Esas son más o menos las características generales de estos drones. Dijimos, de 2,5 a 5 kilos como máximo, de 80 a 100 kilómetros de velocidad y de 40 a 120 metros de altura. En esos rangos se manejan prácticamente todos los sistemas que hay disponibles. ¿Nunca llega el contacto directo con la persona que es receptora? ¿Se larga, digamos, se tira el...? No, también, como decía, depende de la empresa y depende del sistema que utilicen. En algunos casos se larga, entonces lo que piden es que no haya nadie y de hecho si hay gente no lo sueltan. Y en otros casos, podremos ver quizás en alguna de las imágenes, lo bajan con un cordel en una mesa. Sí, lo veíamos hasta que se apoya en el piso, digamos. De la persona, eso es mucho más seguro. ¿A cuánto estamos de verlo en Argentina? Bueno, lo mismo que decíamos la otra vez. Sudamérica. Hay que evaluar siempre una cuestión de volumen, una cuestión de las restricciones o las autorizaciones o la regulación que hay en el país. Tecnológicamente es cuestión de plata, la tecnología hoy está disponible prácticamente para todos, entonces es una cuestión del cálculo económico. Si conviene en un lugar hacer todas las gestiones, evaluar si el volumen de envíos es suficiente como para que se justifique una inversión en este área, ver la complejidad del lugar, la capacidad de conectividad que tiene, etcétera. Ahí vemos lo de Walmart, por ejemplo, que marcabas, ¿no? Claro. Walmart es el que tiene el sistema hasta ahora que lo tira y lo suelta. Tienen las cajas que vienen con una protección, con lo cual están preparadas para esos impactos, pero bueno, a veces vemos que esas protecciones no son suficientes. Claro. Pero el otro sistema, el que lo baja directo y lo suelta, ni siquiera requiere tener una caja rígida y eso también reduce el precio, el tiempo y la necesidad de un embalaje más robusto. Entonces estas evoluciones que se van haciendo, estas pruebas, van permitiendo esas cosas y viendo
permiten ver cuál es el mejor de los sistemas o la mejor combinación de esos sistemas. Qué bárbaro, la verdad. Sí. Y después otra cosa que me imaginé que me iban a preguntar enseguida, pero no salió todavía la pregunta, es qué pasa con el viento, si se podría hacer acá. Claro, No, es que yo te lo iba a hacer esa. Bueno, ¿Es aplicable o no? Yo entiendo que no. hasta cierto punto, sí, en algunos de los dependiendo de la velocidad del viento. noticias que decía que resisten vientos fuertes, pero bueno, no sé que son vientos fuertes Claro, para otros para lugares. ellos, Quizás son claro. 60 kilómetros y no 120 como hay acá a veces. Claro, sí. Sin duda igual Pero si yo quiero mandar algo a zona norte, por ejemplo, sé que el viento es del oeste y a la vuelta va a generar complicaciones. Podría. Depende de la velocidad del viento siempre. O sea, eso también todo lo que tiene que ver con los parámetros climáticos y demás, no solamente vientos, lluvias o tormentas en otros Sí, lugares, pero- hace que en determinadas circunstancias, en determinadas condiciones climáticas no sea posible volarlos. Eso es también lo que se evalúa cuando se decide en qué ciudad o en qué zona se puede utilizar. Y generalmente como funciona en logística, la logística no funciona, generalmente la logística es multimodal, es decir, viene de China acá en barco, de Buenos Aires a Comodoro en camión y de Comodoro a algún otro lugar a través de camioneta, moto o en este caso podría ser algún dron. Entonces, esa combinación se evalúa de acuerdo a las distancias, de acuerdo al peso del paquete, de acuerdo al volumen, de acuerdo a una serie de condiciones y en este caso tendría que ser también las condiciones climáticas. Y podemos hablar de costos también de cada uno, dependiendo del modelo, entiendo. Sí, no tengo el costo exacto de cada envío, pero sí son más económicos porque, o sea, está evaluado y está digamos, comprobado que son más económicos porque no tienen una persona por cada dron, es decir, si tenés que viajar en moto de acá, aunque sea en moto, que es lo más económico, de acá a zona norte, tenés la persona que tiene que viajar, Sí. ir y volver para hacer claro. un envío. El combustible, bueno, costo de la moto, esto no tiene costo de combustible porque son eléctricos, tiene el costo de la carga. Pero después también tiene la reducción de tiempo, que eso ya reduce muchísimo, y comparativamente con lo que sería la otra opción, que no es enviarlo, sino ir a comprar, por ejemplo, bueno, ni hablar, si vos tenés que subirte a un auto, ir hasta el lugar, vos ocupar todo ese tiempo, hacer las compras y volver, calculando el precio del tiempo es mucho más costoso. Entonces, digamos, sumando todos esos costos, este tipo de entregas es mucho más económico y por eso también se está invirtiendo ahora y hoy quizás ponerlo, implementarlo, hacer todo el desarrollo sí sea mucho más costoso, por eso es el costo de inversión que después se amortiza, teniendo en cuenta que se reducen todos estos otros costos. Y ni hablar si en lugar de una moto lo haces en un auto o una olvídate. camioneta, ¿no? Qué locura, la verdad, ver las imágenes nada más y Sí. ahí te mando. Sí. Sí. Ahí salió el dron para llevarte. Ahora tiene que haber un mapeo Sí. de control también, ¿no? Sí, por supuesto, es lo que hablábamos antes. Hay controles, controles centrales, o no únicamente centrales, sino de distintos puntos de control, Sí. que lo que permiten es ir viendo el recorrido e ir siguiendo los drones. Claro, y asegurarse que llegue al lugar, ¿no? Que llegue, que se llegue a envíe. tiempo, que se entregue, que no tenga inconvenientes en el medio y demás. Pero bueno, hasta el dato que encontré, que fue hasta fin del 2022, había habido 875.000 envíos en todo el mundo de eso. Y como va creciendo, 2 años después debe ser bastante más del doble. Pero bueno, obviamente tienen también dificultades. Decía que Amazon se había puesto como objetivo en un año entregar 10.000, hacer 10.000 entregas y no llegó a esos objetivos por distintas dificultades. Entonces esto es también prueba y error, Claro, más allá de eso todos te iba los a decir. estudios que se hacen. Se van haciendo las pruebas y error Exactamente. para ir mejorando el servicio, pero no, Exactamente. ya está, digamos, ¿no? Sí. No, ya está funcionando. Hay lugares donde se entrega hoy con drones y no solamente en Estados Unidos, también como vimos en África o en Europa. De hecho, el año pasado, a fin de año, Amazon estaba anunciando que iba a ampliar sus posibilidades de entrega no solo en Estados Unidos, sino en Reino Unido y en Italia. Entonces esto se va ampliando cada vez más y acá yo no encontré mucha información de China, pero en China sin duda ya también hay de esto y esos datos no los tenemos, pero seguramente ahí también está creciendo porque en nivel tecnología China está igual o más avanzada. Entonces esto se está popularizando como todo, ¿no? No es que no va a haber más entregas con moto, no es que va a haber más entregas con personas, pero en determinadas circunstancias, en determinadas zonas geográficas y con determinadas condiciones generales, se va a hacer cada vez más normal que venga un dron a tu casa y te deje el pedido de comida o el pedido del supermercado o alguna otra compra. Pero además de esto, más allá de lo que es lo comercial, es importante destacar que a nivel salud y a nivel hospitalario, esto mejora muchísimo las condiciones y como dije, en Ruanda bajó el 88% de mortalidad, que es una barbaridad. O sea, es Pero absolutamente claro, increíble. esas imágenes que veía en materia de salud, cómo iban trasladando las bolsas de sangre en este caso, ¿no? Sí. Bueno, y nosotros ahora decidí dejar de lado la parte de transporte de personas, que la podemos tocar en otro momento, porque
el sistema es similar, pero ya tiene otras condiciones y otra serie de cuestiones más delicadas, pero también está empezando a ver eso. Pero, por ejemplo, imagínate que mismo en Comodoro o cualquier Sí. otro lugar, para tener cada punto de salud provisto, vos tenés que tener stock de mercadería, de medicamentos y de todo en cada uno de los puntos. Entonces, si acá tenés, no sé, 15 salitas de salud y cada una tiene que tener alcohol, algodón, etcétera, una serie de cosas, y más cosas críticas, ponele, es muy costoso a nivel costo, digamos, de remanente de Claro, mercadería. tienen que estar abastecidos. Claro, ¿no? De tenés que todas tener las- exactamente todos los elementos. lo que se llama el costo financiero de tener la Sí. mercadería ahí. En cambio, si vos tenés 1 o 2 puntos donde esto esté centralizado y en 15 minutos te llega, tenés un solo lugar donde está bien, podés tener un stock mínimo de algunas cosas necesarias, esenciales, pero las cosas más importantes y más caras, podés tener un solo punto de stock y cuando te la pidan en 10, 15 minutos está en ese lugar. Entonces eso ahorra también un costo que por ahí no se ve a primera instancia, pero que también es altísimo. Y eso te permite poder resolver algunas cuestiones de manera más eficiente que las que se resuelven hoy en día. Y por ejemplo, otra de las cosas que mostraban en estas fuentes que estuve viendo, es que vos podrías tener una entrevista con un médico, si no te puedes trasladar a tu casa, una entrevista virtual con una videollamada. Sí. Y cuando termines la entrevista de 15 minutos, a los 5 minutos el médico te mandó, o vos hiciste el pedido de los medicamentos que te pidió el médico, y llegan a tu casa inmediatamente después de terminar esa entrevista. Eso ya es un poco más avanzado porque tiene que ver con la tecnología del sistema de salud, ¿no? Claro, sí. Pero en lugares donde esto esté avanzado, te ahorraría los viajes, bueno, obviamente el traslado de personas que están con movilidad reducida, con alguna otra serie de inconvenientes, las esperas en las salas de espera, Sí. una serie de inconvenientes y de problemas que tienen sobre todo las personas que están padeciendo alguna enfermedad, que esto lo solucionaría de manera muy efectiva. Entonces tiene un montón de perspectivas positivas. Por supuesto, después hay inquietudes como puede ser qué pasa si cae un dron arriba de un auto, qué pasa si, no sé, un montón de cosas que pueden pasar. Nadie está exento, digamos. No, de, ni hablar, Claro. los de que accidentes pueda suceden. pasar incidentes. También puede pasar un delirio con una moto, que ya sabemos, sobre todo acá no sé tanto, pero en Buenos Aires es un clásico que las motos de libre vayan pero volando y se crucen los semáforos en rojo, pasen entre los autos y demás, que es más riesgoso que vaya un dron volando. Después el otro tema es también el tema de los puestos laborales, ¿no? Porque cada dron que hay Sí. no es una moto, sino que son 3 o 4 motos por la cantidad de vuelos que pueden hacer por día y la eficiencia que tienen. Claro, tal cual. Entonces esas cosas también surgen, pero bueno, es una tecnología que existe, que funciona, que se está probando y mejorando y que se está expandiendo porque cada vez da mejores resultados. Bueno, es lo que ha pasado con estas modificaciones que han existido, por ejemplo, el tema de taxi y Uber, por darte un Sí. ejemplo, ¿no? Que los Exactamente. taxistas dicen, me están sacando laburo. Exactamente. Con esto podría llegar a equipararse más o menos lo mismo. Los de que hacen el rap y pago dicen, el dron va a venir a Por supuesto. quitarme la posibilidad. Sí, sí. Digo yo, no sé, No, pensando no, a futuro, pero... Es una de digamos, las discusiones que se dan y que hay que dar, o sea, terminan- y que pasa no solamente en esto, sino con todas las otras ocupaciones es que la puede cubrir tecnología, la tecnología. claro, ahí te iba a decir, la tecnología va llegando a eso. Tal cual. Fíjate que nosotros hoy tenemos un operador cuando te podríamos tener, ¿eh? 4. Bueno, Automatizado. automatizados, claro, necesitamos sonidista, Sí. musicalizador, Tal cual. operador, productor, director de cámara, Sí, sí, totalmente. todo en uno. Y si te vas más allá Camarógrafo. atrás en el tiempo, capaz que música en vivo, inclusive en los principios o cuando era, no sé, si vos tenés una fiesta o lo que sea, la única forma de transmitirlo era con una banda en lugar. Después, bueno, se empezó a grabar, empezaron a ver Sí. los vinilos, los discos, los cassettes, los CDs. Ahora MP3 y ya tenés una persona puede hacer todo. Todo, tal cual. Iluminar, hacer sonido, darle sonido al conductor. Todo Sí. más Todo eso. simplificado. Claro, el tema es que, bueno, la realidad del trabajo, la realidad laboral es compleja porque en este sistema en el que estamos, justo hace unos días estuvimos hablando de lo que es la renta básica universal y alternativas que hay para cubrir esta faltante de trabajo que se estima que va a haber. La discusión que se da también es que en todas las revoluciones que hubieron a lo largo de la historia, siempre se pensó en cada una que nos iba a dejar ese trabajo. Cuando salió la imprenta, a todos los que escribían, cuando salió la máquina a vapor, a todos los que hacían producción manual. Pero ahora, además, ¿Cómo? los granjeros cuando salieron las También, máquinas de hablar, como dice José, sí. bien, tal cual. Bueno, todas esas revoluciones hicieron pensar que nos íbamos a quedar sin trabajo. En realidad lo que sucedió es que surgieron nuevos trabajos. Ahora pasa lo mismo, con la diferencia de que probablemente muchos de esos nuevos trabajos que puedan surgir también los puedan cubrir las tecnologías, porque prácticamente pueden hacer cualquier tarea
y todavía las que no se pueden hacer es cuestión de tiempo, de meses o un par de años para que ya las puedan cubrir. Entonces esa es una discusión que se da, que se está permanentemente digamos, conversando e intercambiando opiniones porque es un tema real y que hay que afrontarlo, ¿no? Gracias, Alexis. Nos interesa mucho Sí. lo nuevo que Cómo va desconocemos. evolucionando todo, Claro. sí. Sí. Es tremendo. Y todos los días aparece algo nuevo. Todos los días pasa algo nuevo y nosotros para acá, por ahí lo interesante o lo que a mí me interesa es que nosotros estamos como en una burbuja, si una tecnología llega igual, pero todas esas tecnologías que se prueban en Estados Unidos, se prueban en Europa, nosotros tenemos acceso, está pasando en tiempo real, pero nosotros no somos conscientes. Y desembarcar, una vez que esté todo probado, desembarcar en una nueva ciudad es muy rápido. Entonces, si como desembarcó acá Uber de un día para el otro, Sí. o Rappi y pedido ya de un día para el otro, bueno, una de estas tecnologías puede desembarcar y está bueno que sepamos Ir cómo viene. preparándonos. Claro. Gracias, Alexis. No, porque gracias a ustedes. Alexis Togel hablando sobre la tecnología, las nuevas tecnologías, los drones autónomos para envío a domicilio. Parece algo muy lejano, Sí. inaplicable, pero así dijimos muchas veces sobre la tecnología. Y hoy estamos conviviendo con esa tecnología. Puede que tarde, pero llega. Bueno, de hecho ya está implementado en el mundo. Son las 11 de la mañana con 33 minutos. Llévatelo, José.